¿Te imaginas descubrir que la montaña guarda un mensaje para ti? Esto me pasó a mí en un viaje de trabajo y, hasta el día de hoy, no he podido explicarlo. Hace algunos años, cuando tenía 30 años, fui enviado a los Andes como parte de un equipo de ingeniería de minas. Nuestra misión era evaluar el avance de un proyecto minero centrado en la extracción de cobre. En el equipo éramos varios especialistas, ingenieros geólogos, técnicos de perforación y supervisores de seguridad. La rutina era exigente en madrugadas frías, caminatas largas y días enteros analizando el terreno. Pero al final del día, siempre tenía la oportunidad de bajar al pueblo, disfrutar de una buena cena y recuperar energías antes de regresar a la montaña al día siguiente. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Claro, el clima podía ser desafiante y las jornadas agotadoras, pero en general, todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, cuando llegamos al tercer mes, algo cambió. Ese día en particular, el sol brillaba como de costumbre y el aire fresco de la montaña hacía más llevadera la caminata. El equipo y yo seguimos nuestra ruta habitual, avanzando entre senderos rocosos y laderas empinadas. En el horizonte se alzaban imponentes cumbres nevadas, y el eco de nuestras voces se perdía en la inmensidad del paisaje. Todo parecía normal, hasta que llegamos a una zona que llevaba años abandonada. El ambiente cambió de forma sutil, pero inconfundible. No era miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de ser observado. No por una persona, ni por un animal, sino por algo más. Era como si la montaña misma me estuviera observando. Durante la tarde, mientras el equipo se ocupaba en sus tareas, decidí alejarme un poco para recopilar algunas mediciones. También quería aprovechar el momento para almorzar en un rincón tranquilo. Me interné en un sendero poco transitado, entre rocas cubiertas de musgo y tierra húmeda. Mientras caminaba, noté algo inusual. Una densa niebla descendía lentamente, cubriendo el paisaje con un velo blanquecino. Esto en sí no era extraño. Las montañas suelen ser impredecibles, pero lo que me inquietó fue la manera en que la niebla se movía, casi como si tuviera vida propia. Seguí avanzando, y fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido tenía un ritmo, como si fueran palabras pronunciadas en un idioma que no podía comprender. Me detuve en seco, intentando racionalizar lo que estaba ocurriendo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía con fuerza. A pesar de la inquietud, decidí seguir adelante, como si algo más fuerte que la razón me impulsara a descubrir qué había más adelante. Llegué a un mirador natural con vista al valle. Desde allí podía ver kilómetros de paisaje, sin una sola señal de vida humana. Fue en ese momento cuando algo me dejó completamente helado. En la cima de una montaña cercana, una luz tenue parpadeaba. No era la luz de una linterna, ni de un dron. Tampoco podía ser un reflejo del sol, porque el brillo tenía un movimiento propio casi orgánico, como si la propia montaña estuviera respirando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Era una ilusión óptica, una alucinación causada por la altitud. Sin apartar la vista de la luz, di un paso hacia atrás, y en ese momento el murmullo regresó. Pero esta vez fue más claro. No eran palabras humanas, pero sonaban como si algo o alguien intentara comunicarse. El miedo se apoderó de mí. Mi cuerpo entero me decía que corriera, que saliera de allí de inmediato, pero una parte de mí quería quedarse y entender qué estaba pasando. Y entonces la luz desapareció de golpe. El murmullo cesó. Solo quedó el viento frío golpeando mi rostro. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, mirando fijamente la montaña, esperando alguna otra señal, pero nada más ocurrió. Finalmente, reuní el coraje suficiente para regresar al campamento. Esa noche, en la cena, conté mi experiencia a mis compañeros,
Algunos se rieron y lo atribuyeron a la fatiga. Otros, sin embargo, se quedaron en silencio. Fue entonces cuando uno de los técnicos, un hombre mayor que había trabajado en la zona por años, habló. No eres el primero que ve esa luz. Nos miró a todos con seriedad y continuó. Aquí se dice que la montaña tiene guardianes, espíritus antiguos que cuidan este lugar. Hay quienes los llaman apes, otros dicen que son almas atrapadas en la tierra. Pero lo que es seguro es que cuando alguien ve la luz, significa que la montaña le ha querido decir algo. Sus palabras hicieron que el ambiente se volviera aún más tenso. Alguien intentó bromear para romper la incomodidad, pero en el fondo, todos sabíamos que algo extraño había ocurrido. Esa noche, apenas pude dormir. En mi mente resonaba una sola pregunta. ¿Qué quiso decirme la montaña? Los días pasaron, pero no pude sacarme la experiencia de la cabeza. Me obsesioné con encontrar respuestas. Leí sobre las leyendas de los apes. Hablé con trabajadores del pueblo y recopilé relatos similares. Pero lo que más me perturbaba era el presentimiento de que esa luz no había sido un simple fenómeno natural. Finalmente, después de pensarlo durante meses, tomé una decisión. Regresar a esa montaña fue la decisión más extraña e intensa que he tomado en mi vida. Después de aquella experiencia en la que vi la luz misteriosa y escuché los susurros, mi mente no dejó de pensar en ello. Las palabras del viejo técnico del campamento resonaban en mi cabeza una y otra vez. Si viste la luz, significa que la montaña te está diciendo algo. No sabía si era verdad o no, pero algo dentro de mí me decía que debía volver. Así que, después de meses de dudas y curiosidad, tomé una decisión. Volverían y esta vez no huiría. El regreso a la montaña. Regresé a la misma zona, con la excusa de hacer una inspección adicional. Sabía que era arriesgado, pero la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo allí no me dejaba en paz. Esta vez fui solo. No quería que nadie más interfiriera. Empecé la caminata desde temprano, siguiendo el mismo sendero donde meses atrás había visto la luz. El aire era frío y la montaña se sentía extrañamente viva, como si estuviera esperando mi regreso. Después de varias horas de caminata, llegué al mismo mirador donde había visto aquella luz parpadeante. Y entonces, la niebla apareció de nuevo. Esta vez, no sentí miedo. Sabía que era la señal. Y lo más inquietante era que no había viento. La niebla descendió con una precisión imposible, moviéndose de la misma forma extraña que aquella vez. Y entonces, el murmullo regresó. Pero esta vez lo entendí. No eran palabras como las que usamos los humanos. Era un mensaje en mi mente, una idea clara, una instrucción. Sigue el camino. No supe cómo, pero de alguna manera entendí que debía avanzar en una dirección específica. No era un sendero marcado, ni nada que pudiera ver con claridad, pero guiado por la sensación de que la montaña me estaba indicando el camino, seguí adelante. Caminé durante lo que parecieron horas. La montaña me guiaba. Finalmente, llegué a un claro rodeado de rocas antiguas, cubiertas de musgo, y entonces lo vi, un destello dorado entre las piedras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía creerlo. Era oro, pero no cualquier tipo de oro. Esto era diferente. Parecía como si brillara con luz propia, reflejando un resplandor tenue. Incluso en la sombra, caí de rodillas, impresionado por lo que veía. Y en ese momento, lo entendí todo. Esto era el oro vivo. Había escuchado leyendas sobre él. Cuentan que en las montañas más antiguas y sagradas existen lugares ocultos donde el oro no es simplemente un mineral y, lo más importante, solo te lo muestra una vez. Si decides tomarlo, debes hacerlo en ese momento. Si dudas,
Si lo dejas pasar, jamás volverá a aparecer. Sentí el peso de la decisión en mi pecho. Tomarlo o dejarlo. Significaba que me estaba llevando algo que la montaña había decidido mostrarme. Pero, ¿había un precio? ¿Qué pasaría después? Durante minutos, me quedé inmóvil, sintiendo la tensión de esa decisión. Paro entonces. Recordé las historias. Las leyendas decían que aquellos que habían tomado el oro vivo nunca habían vuelto a ser los mismos. Algunos desaparecieron, otros cayeron en desgracia. La montaña no te da algo sin pedir algo a cambio. Y entonces lo entendí. El oro no era solo un tesoro, era una prueba. No era sobre la riqueza, era sobre el destino. Si tomaba el oro, mi vida cambiaría para siempre. Si lo dejaba, nunca sabría qué habría pasado. Miré la roca dorada una última vez. Podía sentir su energía. El susurro en el viento me dio la última advertencia. Mi mano tembló. Pude tocar la roca brillante y entonces tomé la decisión de correr sin mirar atrás. Cuando volví al campamento, no dije nada. A nadie me preguntó, pero algo en mí había cambiado. Desde aquel día tuve sueños extraños, sueños donde volvía a la montaña, donde veía la luz parpadear otra vez. Pero ya no podía encontrar el oro, porque la montaña ya había tomado su decisión. Nunca volví a ver el oro vivo, y hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿qué habría pasado si lo hubiera tomado? Tal vez hay cosas que es mejor dejar en su lugar. Sígueme para más historias, y así podamos conocer sobre los misterios que se ocultan a tu alrededor.